Extraño demasiado esos días en los que el turismo era sinónimo de respeto. Esa mañana en París, el aire estaba un poco frío, pero lo que realmente calaba en el pecho de Alain no era la temperatura, sino la atmósfera pesada del día. La rutina de Alain comenzó a crujir silenciosamente con una sola frase que su jefe le soltó al pasar: «Ya viene otro grupo de aquel país». Llevaba 5 años trabajando como guía en Francia. Tenía la confianza suficiente para guiar a turistas de cualquier nacionalidad con una sonrisa profesional, pero las imágenes del día anterior todavía resonaban vívidamente en sus oídos, como un eco molesto. Gritos ensordecedores, una marea humana empujándose para ser los primeros en todo, manos toqueteando las exhibiciones del museo sin pudor, y escenas fuera de las tiendas que desafiaban toda lógica de convivencia. Era una falta de respeto tan grande que su orgullo como guía se tambaleaba, sintiendo una incomodidad que le revolvía el estómago. Aún así, sonrió, porque al final del día, era su trabajo. Pero al día siguiente, quienes aparecieron en el punto de encuentro parecían personas venidas de otro mundo. No caminaban en filas militares, ni marchaban en un silencio sepulcral. Caminaban tranquilos, pero con una calidez humana que se sentía en el aire. No eran robots, eran personas. Cuando se pararon frente a Alain, no bajaron la cabeza sumisos hasta la cintura, lo miraron a los ojos con sonrisas francas, extendieron la mano con firmeza y mostraron una educación exquisita. «Buenos días, caballero». «Mucho gusto en conocerlo», dijo uno de ellos con un acento cantado y amable. En el momento en que esa frase, «mucho gusto», cargada de sinceridad, cayó en su pecho, Alain sintió que los recuerdos ásperos de ayer se lavaban por completo. Frente al Louvre, no estaban rígidos conteniendo la respiración, sino que admiraban la belleza con suspiros de asombro genuino. «¡Qué belleza, por Dios!», susurraban, «mire qué elegancia». En el restaurante, no había un silencio de tumba, sino un murmullo suave de «gracias, muy amable, y qué pena la molestia». Esa esencia, esa gente de bien, encendió una luz en un lugar del corazón de Alain que no había sido tocado en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estar con estas personas le provocaba una nostalgia tan profunda. Los recuerdos dormidos en el fondo de su pecho comenzaron a despertar lentamente. Estaban profundamente conectados con unas palabras que su padre le dijo una vez en un mercado, hace muchos años, al atardecer. Turistas que arrebatan y turistas que acompañan. Parado en esa frontera, Alain se preguntó por primera vez en su vida, ¿con quién quiero ver este paisaje? ¿Qué tipo de compañía me devuelve mi orgullo? Y finalmente, Alain lo supo. La verdadera educación no es solo la ausencia de ruido, sino el respeto hacia el otro hecho persona. En un París inundado de viajeros de todo el mundo, lo que Alain encontró fue gente que, sin necesidad de alzar la voz, movía corazones con su calidez. Esta es la historia de un guía que recibió un regalo inesperado, la lección de que la cortesía también es una forma de amor. Phn en Cauchuin, Chitit. Se decía que, después de que los turistas educados dejaron de venir tanto, París se llenó de otro tipo de visitantes para llenar el vacío, como si la ciudad tuviera miedo al silencio. En la autopista desde el aeropuerto Charles de Gaulle hacia el centro, los autobuses turísticos cargados de maletas de colores chillones corrían sin cesar. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo. Los destinos eran los mismos de siempre, pero el paisaje empezaba a verse diferente, distorsionado. Alain estaba en medio de esa corriente. Era su 5.º año como guía en París. Ya no era el novato al que le temblaba la voz por los nervios, pero tampoco era un veterano de piel dura. Su estilo de mezclar bromas oportunas con datos precisos era muy popular entre los grupos, y las encuestas de satisfacción siempre decían lo mismo, fácil de entender y muy divertido. Esa mañana, entró a la oficina de la agencia de turismo como siempre. El piso estrecho estaba lleno del olor a itinerarios recién impresos y al aroma intenso del café expreso. En la pared, las banderas de varios países se alineaban, y debajo, la lista de asignaciones del día. «Alain. Llegas justo a tiempo», dijo el jefe haciéndole señas. En el fondo de su pecho, nació una pequeña molestia, un presentimiento.
Sabía lo que venía. Últimamente, cada vez que lo llamaban así, la frase siguiente era idéntica. Te toca el grupo grande, China. Un autobús entero. Es tu turno, demuéstrales lo que sabes. Sintió como si le faltara el aire por un segundo, mezclado con un, otra vez, resignado. Alain asintió sin borrar la sonrisa profesional. Entendido, jefe. Su voz sonó tranquila, pero por dentro, las palabras eran un remolino. ¿Otra vez ellos? Miró el calendario. Donde antes había nombres de otros países, ahora se repetía el mismo origen una y otra vez. Aunque el turismo se recuperaba tras los Juegos Olímpicos, la presencia de estos grupos masivos y ruidosos crecía, mientras que los turistas educados parecían disminuir. Debería estar feliz. Más clientes significan más trabajo y propinas. Pero sentía una pesadez extraña, un agotamiento que no era físico. ¿Era solo cansancio? ¿O él había cambiado? Fuera de la ventana, París amanecía con su luz pálida. La gente caminaba rápido sobre los adoquines, los locales compraban su baguette y se saludaban con un bonjour suave. Ese era el París que Alain amaba. Pero cuando se paraba frente a esos autobuses, los colores de la ciudad cambiaban a un tono gris y caótico. El destino de hoy, la Torre Eiffel. 324 metros de historia. Alain sacó su credencial del casillero y se la colgó al cuello. Repasó el guión mentalmente una vez más. Todo va a estar bien. Es solo trabajo. Lo he hecho cientos de veces. Salió de la oficina. El aire de la mañana le acarició la mejilla. El sonido de las ambulancias a lo lejos, los autos y las risas en las terrazas creaban el ruido habitual de la ciudad. El autobús lo esperaba en la esquina de la plaza. El conductor fumaba un cigarrillo, recostado en el vehículo blanco con líneas azules. Lleno total hoy, amigo, dijo el conductor. Alain se encogió de hombros, intentando bromear. ¡Qué alegría! ¡Y qué miedo!, dijo. El conductor se rió, pero sus ojos compartían el mismo cansancio. Entonces, se escuchó el estruendo. Pasos pesados, voces a todo volumen que parecían una discusión, aunque solo estaban charlando. Un grupo compacto de turistas con chaquetas coloridas, maletas enormes y celulares de última generación se acercaba como una ola. Eran más de 40 personas. Parejas mayores, jóvenes pegados a sus pantallas, mujeres hablando a gritos. Alain se preparó para saludar, tragándose esa pesadez en el pecho una vez más. Es trabajo. Ellos tienen sus vidas, sus historias, se dijo. Pero la sensación de estar a la defensiva no desaparecía. Al llegar al pie de la Torre Eiffel, el grupo bajó del autobús como si los persiguieran, golpeando el suelo con fuerza. Por favor, señores, hagan una fila ordenada. Yo tengo los boletos, no se preocupen, dijo Alain con su mejor sonrisa, intentando usar algunas palabras en su idioma que había aprendido en la universidad. Uno de los hombres del grupo se rió con desdén y le susurró algo a sus compañeros. Alain entendió claramente, qué ruidoso es este francés, qué molesto. Sintió como si una piedra fría rodara en su estómago. Pero mantuvo la calma, tragándose el orgullo. Por aquí, por favor. En orden. Fue inútil. Varios ignoraron la fila y corrieron hacia la entrada, bloqueando el paso a otros turistas con sus cámaras, posando sin vergüenza, empujando a quien se cruzara. Alain vio como unos turistas europeos fruncían el ceño y se apartaban. En Francia, hacer fila es casi sagrado. Alain recordó a su padre diciéndole frente a una panadería, hijo, respetar el turno es una promesa que hacemos para cuidar el tiempo de los demás. Pero aquí, esa promesa se rompía cada segundo. Se colaban, empujaban, fingían no entender para ganar un metro. Foto, foto. Gritaba una mujer, saltando de la fila para posar bajo la torre como una modelo, mientras sus compañeros bloqueaban todo el camino. Para ellos, la Torre Eiffel era solo un fondo para sus selfies. Ellos eran los protagonistas, y el paisaje era solo decoración.
Alain se sintió aplastado entre su orgullo de guía y esa realidad tan cruda. El día se hizo eterno. En la torre, el grupo no escuchaba. «Vamos, entra ya», gritaba un hombre a otro, sus voces rebotando en el metal de la estructura. Alain vio con horror a un hombre pegando la cara contra una pequeña vitrina de exhibición, dejando la marca de grasa de su nariz y su aliento en el vidrio. «¿Esto es real o es falso?», gritó el hombre riéndose y golpeando el vidrio con los nudillos. «Es real, señor». «Por favor no toque», dijo Alain suavemente. «Si fuera falso sería más gracioso», respondió el hombre, ignorándolo por completo y dándole un codazo a su amigo. Más adelante, en las escaleras, una mujer empezó a hacer estiramientos como si estuviera en un gimnasio, levantando las piernas y bloqueando el paso. «Señora, este no es lugar para hacer ejercicio», le dijo Alain con pena. «En mi país esto es normal», respondió ella con cara seria y desafiante. Alain se quedó sin palabras. «Normal». Esa arrogancia de creer que sus costumbres aplican en todo el mundo le dolió en el alma. No era rabia, era una profunda tristeza. Tan fácil era ensuciar la historia. Al terminar el día, Alain estaba exhausto. Su sonrisa estaba seca, como una máscara de yeso a punto de romperse. Pero no sabía que al día siguiente, una suave calidez borraría todo este peso y le devolvería la fe. Nai Hom Sao, ese Sutin Canon Caché Colombia. A la mañana siguiente, París brillaba tras la lluvia nocturna. Los adoquines estaban húmedos y reflejaban la luz. Alain se sentó en un pequeño café cerca del punto de encuentro, revisando su agenda con miedo. El café con leche estaba caliente, pero sus manos estaban frías. Abrió la hoja de ruta. Y allí estaba escrito: Grupo, Colombia. 20 personas. En ese instante, sintió que sus hombros caían relajados. Fue como si una brisa suave le acariciara el pecho. ¿Por qué? Solo al ver la nacionalidad, sintió un alivio inmediato. ¿Colombianos? No sabía por qué, pero la palabra le sonaba a esperanza. Ojalá sea un día tranquilo, un día amable, pensó. Al llegar a la plaza, se detuvo en seco. Algunos turistas colombianos ya habían llegado. No estaban en una fila militar rígida y temerosa, pero estaban agrupados de manera ordenada, charlando entre ellos con sonrisas, sin bloquear el paso a nadie. Vestían bien, arreglados, con esa elegancia casual de quien respeta el lugar que visita. Cuando vieron a Alain acercarse, no hubo gritos ni indiferencia. Casi al mismo tiempo, se giraron hacia él. «Buenos días, joven. ¿Cómo ha estado?», dijo una señora mayor con un acento cantado, dulce y sumamente amable. «Mucho gusto, caballero. Estamos listos para conocer su hermosa ciudad», añadió un hombre, acercándose para darle un apretón de manos firme y mirándolo a los ojos con respeto. Era como escuchar una melodía diferente. «Buenos días, bienvenidos. Soy Alain», dijo, sonriendo de verdad por primera vez en días. «El gusto es nuestro, Alain». «Qué pena la molestia, llegamos un poquito antes», dijo alguien más con una sonrisa tímida. Esa frase, «qué pena», la vergüenza de molestar, tan típica de ellos, demostraba que eran conscientes del otro. No querían incomodar. ¿Subieron al autobús? El conductor arrancó y París empezó a desfilar por las ventanas. Alain tomó el micrófono. Su voz salía clara, sin tensión. Los turistas colombianos escuchaban atentos. Asentían, tomaban notas, sonreían. «Mire qué belleza, mija», le susurraba un esposo a su mujer, señalando el Sena. «Qué ciudad tan elegante, hay que cuidarla». Al entrar al Museo del Louvre, la diferencia con el día anterior fue abismal. Caminaban despacio, con un ritmo pausado. Si alguien quería ver un cuadro y había otra persona, decían, «con permiso» o «siga usted, tranquilo», y se apartaban para dejar ver. No había empujones. «Ave María, qué cosa tan impresionante», exclamó una mujer frente a la Mona Lisa, pero en voz baja,
llevándose una mano al pecho, realmente conmovida. Es como si tuviera alma. No solo tomaban fotos para presumir, sentían el arte, se dejaban tocar por él. Joven, disculpe la pregunta, le dijo un señor con mucha educación. Esta escultura se ve muy bien conservada. Se nota que ustedes aman su historia. Los felicito, de verdad. Alain estaba atónito. No venían solo a ver y tachar una lista, venían a apreciar. Al salir del museo, un hombre mayor se acercó a Alain y le hizo una pequeña venia, no por sumisión, sino por caballerosidad. Joven, muchas gracias por su explicación. Se nota que usted ama lo que hace. Muy amable de su parte dedicarnos este tiempo. Esa gratitud, ese don de gentes, sanó las heridas del día anterior. Alain pensó, el turismo no es visitar lugares, es conectar con ellos con el corazón. Naang y S.I.L.P. fueron a almorzar a un restaurante elegante que Alain había reservado. Los colombianos entraron y se sentaron con naturalidad, sin arrastrar las sillas. Buenas tardes, saludaron a los meseros al pasar. Usaban los cubiertos con delicadeza, sabían comportarse en la mesa. No eran rígidos, se reían y charlaban, compartían anécdotas, pero con un volumen prudente, siempre cuidando de no molestar a la mesa vecina. Esto está delicioso, muchas gracias, muy querido, le decían al camarero cada vez que le servía agua o pan. Alain se sentía en paz. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Oigan, ¿nos sentamos aquí? Gritos en otro idioma. Era otro grupo, el mismo tipo de grupo que el día anterior. Entraron como una estampida. Arrastraban las sillas haciendo un ruido infernal que hizo temblar el piso, eructaban sin taparse la boca, golpeaban la mesa exigiendo cerveza. El gerente del restaurante miró a Alain con cara de pánico y se acercó susurrando. Alain, tu grupo es una maravilla, qué gente tan decente. Pero esos de allá. Dios mío. Los colombianos miraron el caos. No con desprecio ni rabia, sino con una especie de lástima educada, eso que llaman pena ajena. Qué pesar, murmuró una señora colombiana, limpiándose la boca con la servilleta. La plata no compra la clase, ¿cierto? Alain casi se ríe. Qué frase tan cierta. En Colombia decimos que el saludo no se le niega a nadie, pero la educación se aprende en casa, añadió otro señor en voz baja. Mientras el otro grupo desperdiciaba comida, dejaba todo tirado y uno incluso escupía cerca de la entrada, los colombianos terminaron todo su plato. Dios les pague, la comida estuvo exquisita. Con permiso, señores, dijeron al levantarse, dejando las sillas acomodadas y la mesa limpia. Catetuk, y se vaya HC. Esa noche, Alain se sentó en una terraza con su colega Adrien. El viento de la noche parisina era fresco. ¿Cómo te fue con los colombianos? Preguntó Adrien, tomando un sorbo de su copa. Fue perfecto, dijo Alain, mirando las luces de la calle. Son juiciosos, respetuosos. Pero no son fríos ni distantes. Son cálidos. Te hacen sentir que importas, que eres una persona y no una máquina de explicar. Y entonces, el recuerdo de su padre se completó en su mente. Alain recordó esa tarde en el mercado, cuando era niño. Su padre se detuvo frente a un puesto de frutas para ceder el paso a una pareja de turistas que parecían perdidos. La pareja sonrió, se llevó la mano al corazón y el hombre dijo en un español suave, siga usted, tranquilo. Muy amable, señor. Qué gente tan formal hay aquí. Su padre, sorprendido por tanta cortesía, le apretó la mano al pequeño Alain y le dijo, hijo, míralos. Cuando la gente es educada y saluda, no es por seguir reglas aburridas. Es porque tienen bondad en el corazón. Esa es la verdadera elegancia, hacer sentir bien al otro, tener don de gentes. Alain miró por la ventana del café. Esos colombianos, con su buenos días, su qué pena, su con mucho gusto y su a la orden, le habían devuelto algo que creía perdido en el turismo moderno.
No era el silencio absoluto lo que necesitaba. Era la humanidad. Era la calidez. Quiero volver a guiarlos, dijo Alain, decidido. Son buena gente, ¿eh? Sonrió Adrien. Sí, respondió Alain con firmeza. Son gente de bien. En un mundo ruidoso y egoísta, Alain descubrió que el regalo más grande no es que la gente se calle, sino que la gente te trate con dulzura, con una sonrisa sincera y con respeto. Y ese fue el regalo.